Habíamos hecho un episodio anterior de criptozoología que también estuvo a mi cargo, que hablaba de arañas gigantes. Ok, sí, lo recuerdo bien. Y quise hacer otro episodio de criptozoología porque ya era justo darle un poco de amor a esa sección de este programa que ya estaba un poco abandonada. Y vamos a hablar otra vez de cosas gigantes. Bien. Pero al final vamos a ver un pequeño giro en la historia. Y siento que ya le puso un nombre extraño al capítulo. Okay. No lo sé. Ustedes, gente del futuro, lo sabrán. Que viven en el año nuevo. Bueno. Y se han de preguntar por qué ese nombre. Bueno, quédense hasta el final para averiguarlo. Y hasta de vuelta el Carlo. Así es. Buenas noches. Bien. Bueno, Beto, nos comentabas que otra vez vamos a empezar con un episodio de criptozoología, similar de las arañas, pero ahora más variado, camino. Más variado. Okay. Son gigantes también, pero más variado. Muy bien. Porque tengo una afición con los animales gigantes, porque... No, afición, miedo, tal vez. Es que es probable, es de las cosas que... O sea, son animales normales que son grandes. Sí. Es más probable que exista un animal más grande de lo normal a que exista un chupacabras o un monstruo de lagunas. Sobre todo debajo del mar. O en los bosques. O en los bosques. A ver, déjame tapar mi guión porque como que están leyendo aquí estos vatos. No. Vatos. Créeme que no leí nada. Bueno, precisamente vamos a empezar con algo submarino. Es que fíjate, Beto, que yo desde hace días... estaba leyendo viendo varios videos, mejor dicho, sobre que encontraron un tiburón que ya tiene muchos años ahí, que es más grande. Y varias especies, ¿no? Que han como encontrado gigantes, que pues resulta que viven en las profundidades y que pues no tenemos acceso y todo eso. Cosas que ya sabemos. Pero ahí lo que me hace cuestionarme, y perdón que me vaya un poquito lejos. Sí, tú dale. O sea, lo que me hace cuestionarme es lo que ya me pregunto con la ufología. Si hay un lugar donde no podemos acceder, intuimos que no hay nada ahí por lo que conocemos hoy de la presión y todo eso, ¿no? Pero ¿y si por alguna razón sí hay algo? Muy probablemente sí hay algo. Sí, probablemente sí. Entonces me hace sentido que... De hecho, hay como un punto curioso, ¿sabes? O sea, abajo del mar no podemos llegar, llegamos hasta cierto punto por la presión, ¿verdad? Es como cargar todo el agua encima de ti, por todos lados. Sí. Por eso implosionan los submarinos y así. Entonces, ¿tienen idea de por qué puede haber animales a esas profundidades y esas presiones? ¿Por qué los animales no se aplastan por la presión? Obviamente ya pasaron un proceso evolutivo de miles de años, millones. Sí. Están adaptados, pero ¿por qué en sí? Pero el por qué no me lo imagino. Digo, porque no lo sé, pero no me lo imagino. Justo daban como una explicación con ese tiburón del por qué pudo haber sobrevivido a aguas muy profundas. Y mencionaban el tema evolutivo, que quizás su piel o huesos o lo que fuera pasó por un proceso y se hizo como más fuerte, pero así que me imaginé algo, ¿no? ¿Tú tienes alguna? Pues yo vi de que también como que había investigaciones así como que de pescados muy pequeños y cosas que estaban debajo, por ejemplo en la fosa de las Marianas, por ejemplo en la entrada, encontraban y vieron, no sé qué pesca, o sea, cuando no puede haber pez a esa densidad, a esa profundidad, esas presiones. O sea, no puede, entonces es donde se preguntaban, fue lo que yo también vi, pero desconozco por en qué. Sí es por la cantidad de agua es que los animales de esas profundidades su cuerpo tiene la misma densidad que el agua. Entonces es como que son, ¿qué será? 90% agua los animales de ahí. Yeah. Entonces no puedes comprimir el agua. No tanto que no puedas comprimir el agua, sino que están a la misma densidad, entonces... Sí, al final es un tema... Ellos son parte de la presión del mar, por así decirlo. Y es un mismo tema de sus características. Sí, por eso. Por eso la mayoría de los animales de las profundidades
marinas, obviamente, son como gelatinosos. O Ya. sea, de hecho, si tú ves el tiburón, la piel es como gelatina. ¿No lo has visto en los Walmarts? Sí. Ahí en sí. el Sí. extendidos en el hielo. Sí, Pero cualquier nunca lo has pescado, tocado. cualquier pez tan Ajá. solo, o sea, El tiburón, la piel es así como aguadita. Sí. Es porque es bastante. O sea, la densidad es agua. sí, es cercana a la del agua. Sí, pues digo, imagínate todo lo que hay ahí que... Es por eso que pueden sobrevivir a esas presiones. Sí, pero bueno, regresando Ujú. a este... ¿Cómo se llama? A este críptido. Bueno, vamos a empezar. Normalmente todas esas historias son de hace chingo de años. Este ocurrió en 1953. Un buzo australiano, vamos a empezar con esto, una historia cortita. Un buzo australiano de aguas profundas estaba siguiendo precisamente a un tiburón. Ajá. Lo vio y él andaba bastante abajo, no sé qué profundidad, pero andaba persiguiendo a este tiburón o lo andaba siguiendo por alguna razón. Y de repente vio que de la profundidad, o sea, de lo hondo, ya ves que se ve negro, no Sí. llega el agua la luz hasta allá, salió una cosa sin forma de color café, como una especie de... Flot. No una manta, sino dice una criatura gigante parecida a una medusa. Una enorme masa de color marrón, así lo describen. Una enorme masa de color marrón. Esta cosa se acercó al tiburón y lo tocó, y la reacción del tiburón fue como que convulsionó. Dice, se estremeció, convulsionó Se estremece. y quedó inmóvil, aparentemente paralizado por esta cosa que lo tocó. La cosa lo envolvió y lo absorbió en su masa, así lo describen, muy acá, muy Lovecraftiano, si lo quieren ver así. Lo absorbió en su masa antes de regresar a las profundidades con todo y tiburón. Se lo llevó. Esto fue en el 53. En el 53. Ok. Ahí como puntos en contra podríamos decir que no sabemos de qué tamaño era el tiburón. A lo mejor era un tiburón Sí. chiquito. Mediano. Pero independientemente, por ejemplo, del tamaño del tiburón, ¿hay algún animal que haga eso cazando? Las medusas Sí, a veces traen en sus tentáculos pescaditos y así. Ah, ok. Obviamente si lo traduces a una medusa gigante, pues Sí. Puede ser. también leí que, bueno, algunas personas querían darle una explicación que no fuera un críptido Ajá. y decían que podría haber sido placenta de ballena. De hecho, Ok. desgraciadamente busqué acerca de la placenta de ballena y vi fotos. Y sí parece- es una sí. cosa sin forma que está ahí flotando en el mar y más o menos del color carne, o ya si está en descomposición pues puede oscurecerse. Pero es que aquí lo que también menciona es que hubo un ataque, ¿no? Hacia el tiburón. Ajá, bueno, y precisamente dicen que los tiburones luego se comen esa cosa. Ya. Entonces, pues tal vez Como que Sí, como... el tiburón se le acercó, sí. se la comió Y y entre el pánico... o no el pánico, sino no sé. No, el pánico de la persona, o sea... Ah, la bueno, misma sí. situación Sí, como que dijo, él ¿no? lo interpretó de Esto otra salió manera. y fue Ajá. así, aparte pues fue con el 53. En el 53. No lo sé, pero... Ok, o sea, es que... Chéquense, en otros casos, vamos a llamarlo del tema que quieras, te hacen pensar de los avistamientos o lo que sea, te hacen cuestionarte un poquito más. Aquí esta teoría me hace mucho... ¿Cómo se llama? Como mucho sentido. ¿Qué ¿Lo de pasa? la placenta? Lo de la placenta me hace mucho sentido, pero quitando eso, pues también imagínate una medusa gigante que salga como a cazar eso. Ahora también no es que lo hagan todos los días, entonces los Sí. avistamientos que existan deben de ser Muy escasos. o escasos o... Aquí es una historia cortita, es con lo que estamos Sí. empezando y les prometo que van a ir incrementando No, está bien. en dureza. Ajá. Pero siguiendo con el tema de las medusas, ahora en enero de 1973, en aguas del Pacífico Sur, entre Australia y las islas Fiji, el barco australiano Kuranda impactó contra una medusa gigante. Ok. Y esta quedó sobre la proa, que es Ajá. la parte frontal del barco. Y quedó toda, pues, ahora sí que pegada, Sí, sí. invadiendo la cubierta, parte de la Como cubierta. slime, ¿no? Sí. Ajá, exactamente. Bueno, así me lo imagino también. Y dicen que
así dice, ¿verdad? Bueno, un tripulante se acercó demasiado a uno de los tentáculos y falleció a causa de la picadura, por así llamarlo. Pero lo que sí me hace un poco de extrañeza es que dice a los tentáculos en movimiento. O sea, como que estaban así en la proa, así moviéndose. Quiero creer que con el mismo movimiento del mar o no sé, porque se me hace... O sea, no creo que las medusas puedan mover así sus tentáculos como un pulpo, o sea, con esa fuerza. Pero de alguna manera esta persona tocó sin querer el tentáculo y parece ser que después, con las complicaciones, se murió. Ahora, el capitán Langley Smith calculó que algunos de los tentáculos, ahí les va, para que se den. Ahora sí que un quemón, literal. Un quemón. Un picotazo de medusa. Los tentáculos alcanzaban 60 metros de longitud. O sea, para que te des una idea. Ok. Y esto fue más reciente, dices que en el 73. Y que la cubierta estaba cubierta por una capa viscosa de cerca de 60 centímetros de grosor. Es decir, que tenían tanto así de gelatina de como residuos, piel, ¿no? La piel de la medusa o no sé qué era. Sí, pues digo, hace sentido con las dimensiones que están como poniendo que sea grueso. Entonces nos podemos dar más o menos una idea de qué tipo de monstruo era esta medusa. Después, un llamado de auxilio le permitió al remolcador de salvamento llamado Hércules, o sea, así se llamaba el barco. No era un cabrón acá bien. Ajá. Sí. Llegó el barco remolcador Hércules y logró despejar al animal utilizando mangueras de alta presión. Posteriormente, las muestras recogidas de la sustancia en la cubierta fueron analizadas en Sydney y se identificaron preliminarmente como restos de una medusa melena de león, Cyanea capillata. Y estuve buscando información de la melena de león y parece ser que creo que son las medusas más grandes que se conocen, pero no llegan a esas proporciones, ¿verdad? Creo que... O no habían llegado a estas proporciones. Pues, quién sabe. Son como de 2 metros de la parte superior, la cabeza, por así decirlo. 1,5 metros. O sea, ya 2 metros tal vez es mucho, pero 1,5 metros la cabeza. Y los tentáculos no son tan largos, son de unos 3-4 metros. Sí, acá estás diciendo que son 60 metros. 60 metros. Apenas te iba a decir que era un caso... Bueno, suena como un caso que tiene mucha documentación. Bueno, no... Pues sí, o sea, lo leyeron, lo midieron y todo, está registrado. Y a mí sí me suena un caso tal cual de criptozoología, o sea, de un animal imposible. Sí. Pero sí, hay medusas de este tipo que están bien grandes, creo que pesan como 200 kilos o algo así. Ahora también, no sé si esto sea posible, ya ustedes me dirán. Entiendo que de las muestras sacaron la especie a la que pertenecen, ¿no? Ajá. Puede que esa misma muestra esté asociada con otra cosa que no conozcamos, ¿no? Como algún... ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, ahorita sacamos de que estaba asociada a una especie que mide en promedio tanto y tanto y tanto, que no tiene nada que ver con las proporciones que mencionaron los marineros. Puede que esta misma muestra que sacaron, ellos en su catálogo digan, es esto, o sea, lo que ya conocemos, pero puede que esa misma muestra esté en otras especies que no conozcamos, ¿no? Y que ahí puede estar ese criptido. En realidad, no sé si en el 73 ya tenían análisis de ADN como los hay ahora, ¿va? Sí. O sea, ahorita ya... especie. De hecho, las especies ahorita ya se catalogan por ADN. Ya antes en la antigüedad era por su apariencia física, ¿verdad? De hecho, los nombres científicos describen la apariencia física del animal en griego o en latín, porque así era como los identificaban. Ahora ya es por sangre, ¿verdad? Por ADN, ya está todo más estricto. Sí. Este caso sí me suena totalmente a una historia de criptozoología, tal cual. Pero o sea, sí era un monstruo. O tal vez los puros tentáculos eran largos, a lo mejor no era tan grande. Es que ella.
O sea, imagínate la proporción para que los tentáculos midan 60 metros. La otra parte también. Puede ser, es que luego, si hablas de proporciones, yo me imagino una medusa. Ajá. Y luego los tentáculos sí están largos. Pero. Vaya, es que ya está muy pasado de lanza, ¿no? 60, es que a lo mejor se pasó el vato, ¿va? Pero si me dices 60 metros es una cosa sí, gigantesca. Pero bueno, seguimos bajo el mar. Bueno, esta vez ya vamos a algunos animales de lagos. En el pueblo de Westmore, en el estado de Vermont, en Estados Unidos, ahí se encuentra el lago Willoughby. ¿Willoughby? Este lago es un lago prácticamente es largo, o sea, no es circular, sino es alargado. Y de hecho recorre 8 kilómetros de largo el lago y está rodeado de montañas. De un lado tiene el monte Pisgah, así se llama, y del otro lado tiene el monte Hor. H-O-R, no se vayan a confundir. Qué bueno que especificas. Sí. Está rodeado de 2 montañas, ¿verdad? Y el lago está adentro. Y en su punto más profundo tiene cerca de 100 metros. O sea, nada despreciable. Un lago de 100 metros de profundidad. De acuerdo al folclore, hay un pasaje bajo tierra entre este lago, el lago Willoughby, y un lago cercano que se llama Crystal Lake, lago Cristal. Sí. Porque dicen que hay un pasaje porque hace muchos años iba pasando una carreta con caballos en el invierno y por culpa del hielo que había en el camino se desbarrancaron hacia el lago. Cayó al lago la carreta y los caballos, se perdieron y parece ser que meses después aparecieron los caballos, obviamente ya deshechos, en el lago Cristal. O sea, ellos se cayeron al lago Willoughby, pero meses después aparecieron en el lago Cristal. Por eso fue que la gente dijo, hay una conexión entre ambos. Sí. De alguna manera cruzaron por ahí. Entonces, en los años 50, un equipo de buzos buscando el cuerpo de un hombre que se presumía ahogado después de que su barco se hundió, precisamente vieron un hoyo en el fondo del lago Willoughby, pero resulta que ya habían anguilas de 3 metros de largo. Dice que vieron varias anguilas ahí como que estaban ahí viviendo, ¿no? Sí. Ajá. Y lógicamente también investigué y dije, bueno, 3 metros es mucho, es poco, qué chingados. ¿Cuál es la referencia de eso? Pues las anguilas normalmente miden 1,5 metros. Okay. Y la anguila más grande es la japonesa, que mide como 2 metros, pero esa prácticamente la crían porque es comida. Ok. Entonces ya sabes que todos los animales para consumo humano normalmente son una raza, ¿no? Una selección. Sí. Y obviamente se busca lo más musculoso, lo más grande para producir más. Y estás hablando que mide 2 metros. Ajá, mide 2 metros. La anguila japonesa. Y acá estamos hablando de anguilas de 3 metros. Por cierto, como dato curioso, nada más creo que hay una sola especie de anguila eléctrica. No sabía. Yo creía que habían varias, pero no. Mi primer... nada que ver, ya estoy divagando, pero la primera cosa que pesqué en la vida fue una anguila. ¿En serio? O sea, salió una bola negra así en el anzuelo. Yo no sabía qué era eso. Estaba toda enredada, se hizo bola en el anzuelo. No la queríamos agarrar porque creíamos que eran eléctricas, pero no. Aunque podía haber probabilidad, pero al parecer nada más hay un tipo de anguila. Producen 850 watts de potencia, lo que mi compu. Sí. Ahí te encargo. Sí. Bueno, estaban en la expedición, estaban buscando como que el cuerpo de este hombre y vieron las anguilas. Vieron una cueva con anguilas de 3 metros de largo. Seguimos en el lago Willoughby. El 9 de septiembre, esto fue en los 50. Ahora, en 1986, Audrey Besse, así se llama, Audrey, de Monmouth Beach, en New Jersey, en el 86 envió su relato de un avistamiento que ella tuvo en el lago ese, Willoughby, pero ese avistamiento ocurrió 15 años aproximadamente, más o menos, 15 años atrás, lo que nos pondría como en el 71, más o menos. Ella envió su reporte de su avistamiento ahí les va, pónganse atentos, a la Sociedad Internacional
de dracontología Perros. del lago Menfrem Magog. Pa' nombrecito, ¿eh? ¿Eh? Se oye bien. Dracontología. ¿Y qué rayos es dracontología? Pues resulta que, bueno, ya sabemos que la criptozoología no es una ciencia, No. es una pseudociencia. Pues en esta pseudociencia hay una rama de la criptozoología que es la dracontología. Ajá. Sí, empezaron a hacer Ajá. sus subdivisiones. Qué ¿sabes? hule. sí, sí. Y se centra ampliamente en críptidos acuáticos. O sea, como que es el estudio de críptidos ok. acuáticos. Qué loco, ¿no? Qué chido. Sí, digo, está bien que se vayan como ya especializando. Ujú. El reporte narra, el de Audrey, que aproximadamente 15 años atrás, como les mencionaba, mientras estaban sentadas en el punto cerca de la playa de Wheeler's Camps, o campamentos de los carruajes, Sí. Audrey, su mamá, de nombre Ann Hogg, y un amigo vieron una criatura larga y oscura con 2 o 3 jorobas en medio del lago, nadando hacia el extremo sur. Audrey fue por sus binoculares y cámara, pero la criatura se había sumergido antes de que ella pudiera usarlos. Con 2 o 3 jorobas, es decir, como que una serpiente, la típica Sí. serpiente de mar, ¿no? Que va haciéndole así. El movimiento ahí debajo Y que la parte está como sobresaliendo. curveada, ajá. ¿no? O sea, se ven varias ondas de Sí. su cuerpo. Entonces, vieron esta criatura en el mismo lago. No sé si las anguilas tengan capacidad de hacer eso, pero Sí, no, ahí sí me agarras en curva literal, pero... O sea, no sé decirte si sí es como un movimiento natural o creo. no, o que puedan, yo tampoco. Pero sí está... O sea, está como extraño, sobre todo por los antecedentes que hay como en esa Ujú. misma zona de la conexión y todo. sí, y precisamente en ese mismo lago ahí les va la historia que es la Main. excéntrica. Ajá. Es muy corta, de hecho. Sí. Esto ocurrió en el 68, más o menos en el tiempo en que dijo la señora, el 71, Sí. o tal vez antes fue. Dijo Fue más como o en menos ese rango de en, tiempo. ajá, Ajá. en ese rango de años. El 14 de agosto no, perdón. Esto fue en el 1868. Ah, te mamaste. Ok. Sí, ahí sí me pasé de lanza, pero bueno. Fue hace más de 100 años de diferencia. Ok. El 14 de agosto de 1868 apareció una historia en el periódico Caledonian. Decía: se reporta que la gran serpiente marina en el lago Willoughby fue asesinada el miércoles de la semana pasada por Stephen Edmonds de Newport, Vermont, Ok. un muchacho de 12 años. Manches. Bueno, a ver. Dice- Los niños de 12 años de ese entonces son Eran como los de otro 30 pedo. ahorita. Sí. Hacen de todo, hacían Sí. de todo. Dice: 7 hijos, ¿no? El vato. sí, a la bestia. El vato, yo a tu edad, ¿cuántos años tienes? 12. Yo a tu edad ya tenía 13. Sí. Dice: se abalanzó con valentía sobre el monstruo y le cortó el cuerpo con una hoz. También el reporte del periódico dice: en la medición real se encontró que las 2 piezas medían 7 metros de largo. Por fin un niño sin celular. Ándale. Y es decir, que medía 14 metros, 14 metros. la anguila esa, Aprox, ¿no? o la serpiente marina. O Sí, sea, pero ahí que, lo lo que ponen. vieron. Ujú. Ahí lo ponen como una serpiente marina, quién sabe qué Pero, sería. Sí. o sea, lo que me sorprende es que, digo, o sea, es la fuente, ¿no? De 1860 y tantos. O sea, está el antecedente de que se lo tuvieron en las manos, Ajá, lo tuvieron y en lo el midieron. cuerpo. Sí. ¿No sería un pez remo? ¿Han visto las fotos de pez remo? Sí, Que hay pero varias personas cargándolo. Es un pez plateado, Ujú. plano, el que, súper largo. el que según las ideologías es cuando aparece, es cuando hay un tsunami. O algo ajá. así, que vienen escapando Que del... está ojón, tiene los ojos Ah, grandes sí, sí, y sí. tiene rojito aquí arriba. Sí, sí, sí. Pero no es tan largo, o sea, sí es largo, pero no tanto, ¿no? 14 metros. O sea, un pez remo, he visto las fotos, pero no es tan largo. según ¿Cuánto yo. miden? 10 metros, ¿no? Algo así, si Sí. están largos. No recuerdo. Pero... ¿Y no hay, por ejemplo, más avistamientos de algo así? O sea, de qué es esa especie que se agarró. No. No supieron. Aquí ellos lo tomaron como serpiente, gran serpiente marina. Una anaconda, no falta que fuera. Entonces, o sea, como dices, ya hay un antecedente de Ajá, o sea, unas criaturas que son alargadas y marinas. sí.
No sabemos si son anguilas o son. Sí, por esa zona, o sea, serpientes. vaya, tuvieron el cuerpo y Ujú. en ese entonces ya estaba la asociación de los. La suprema esta de lo que es los Draco. Dracontología. La dracontología. O sea, no. Ujú. No es como que cayera en balde toda la investigación, vamos a llamarlo Ujú. así. Pero bueno, un niño de 12 años la casó. Pero bueno, Que ya que estamos hablando de animales de estas características, envergadura. ya nos vamos a salir del mar. De este caso, de hecho, existe una fotografía. Ok. Es una fotografía real. Ya se las estaré poniendo al final, como siempre. Bueno, como cuando hay fotografías. Sí, en estaría los bueno. episodios. Sobre todo para dimensionar la imagen esa. Ujú. Y está muy clarita, la verdad. Esta historia, primero vamos a presentarles, a introducir al héroe de guerra. Era considerado un héroe de guerra. El coronel Remy Van Lierde. Remy. Era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Primero un poco de referencia sobre la Sí, persona. para entender quién era. Y para un poco de entender su credibilidad, ¿no? O sea, quién Sí, el es peso. y lo que te está contando. Un as de los aires que se volvió la inspiración de los belgas, pues una vez escapó a la ocupación alemana, se les escapó a los alemanes y se unió a la Real Fuerza Aérea, creo que es la Fuerza Aérea de La RAF. Reino Unido, perdón, de la realeza. Se volvió especialmente bien conocido por derribar docenas de B-1 Flying Bombs. Yo no conocía estas cosas, pero eran como drones. Eran aviones no tripulados, Ok. que era una bomba Sí. en sí voladora, como su nombre lo dice, bomba voladora, B-1. Pero sí, yo no sabía, o sea, no sé qué tipo de tecnología era, si era control remoto Sobre todo de qué año fue. O sea, en la Segunda Guerra Mundial. Ok. Haz de cuenta que veías un avioncito, Sí, pues, pero era una pinche bomba. Sí, pues eran los que tripulaban para aventar las bombas nucleares, ¿no? Ah, también algo así hubo, ¿no? Pero esos También eran de no ese estilo. tripulados, ¿no? Ajá, eran no tripulados, ajá. Bueno, el bombardero era el que Ujú. cargaba la bomba ok, la atómica, bomba. ese sí era Sí, pero este era un tripulado. tipo. Era No, como no era un dron, ¿verdad? un Pero más vamos pequeño. a ponerlo en Era ese. un avión sin personas. Un avión pequeño sin Qué raro. personas. Habría que investigar más de eso. Sí, lo busqué, Ujú. está rarillo el diseño, tiene algo arriba, no sé. Veo un garaballo jalando. Pero este coronel Remy Van Lierde destruyó varios de esas flying bombs. Ok. Después de la guerra ocupó varios puestos importantes también, entre ellos fue ayudante del rey Leopoldo III, ayudante directo, y también fue piloto de pruebas. Pero lo que nos importa de este señor es que en los años 40, precisamente en la década de cuando fue la Segunda Guerra Mundial, él regresaba de una de sus últimas misiones y estaba sobrevolando en helicóptero una sabana en la región de Katanga, en la República Democrática del Congo. Es decir, el Congo, Sí. en el mero corazón de África, en el mero centro de África. Cuando avistó una serpiente enorme de aproximadamente 15 metros de largo. Ok. Bueno, tengan en mente 15 metros. metros. Ahorita vamos a ver un Sí. poco de comparaciones. Era color verde y café oscuros y la panza o el vientre era blanco. La serpiente estaba saliendo de un hoyo en el suelo y notaba claramente, se le notaba la mandíbula triangular desde arriba, ¿va? Sí. Ellos iban volando y la vieron y le llamó la atención que la mandíbula era como triangular. Pico. No, triangular, o sea, un poco quijadona, por así decirlo. Al coronel le llamó la atención, llevaba pasajeros y todo, y quiso descender en su helicóptero para Para verla apreciarla mejor, ¿verdad? Pero cuando hizo esto, la serpiente se irguió, se paró hasta 3 metros de alto, se levantó, y entonces el coronel dijo, no, pues es un riesgo. Sí. Ya no se acercó, pero uno de sus pasajeros sí pudo tomar una foto de la criatura enorme. Y por ahí está la foto, se la vamos a dejar al final. Ahora, tú ves la foto a simple vista y sí ves que como que la víbora
sobresale del fondo, ¿verdad? O sea, sí se ve que el tamaño... Sí, las dimensiones se resaltan. Lo puedes comparar con los arbustos o no sé, te da la sensación de que sí es más grande de lo normal. Okay. Entonces, pues obviamente hubo muchos escépticos o detractores que no le creían y argumentaban que no existe una serpiente que pueda medir tal longitud, tomando en cuenta que la Eunectes murinus, que es la anaconda verde, la serpiente más grande del mundo, esa mide el espécimen más grande, más largo que han medido y registrado oficialmente, midió 9 metros y pesaba 250 kilos. Hay relatos de la gente, ¿verdad?, que ha visto más grandes y así, pero que hayan medido y registrado oficialmente 9 metros. Y este que vieron era casi el doble, un poquito abajo del doble. Y ahora, la anaconda verde en promedio mide 7 a... ¿9? 5 a 7 metros. Okay. O sea, esta de 9 metros era en especial un espécimen grande. Sí. O sea, si el promedio es de 5 a 7 metros de las anacondas. Yo sé que al Tony le encantan las serpientes. Habla precisamente. Ok, vamos a dejarlo en 5 y la que este güey vio medía 15. O sea, 3 veces más grande el promedio. Ahora, en contraste, para que nos demos una idea, se estima que la Titanoboa cerrejonensis, que es una serpiente extinta afortunadamente. Sí. Aparentemente. Sí. El Israel la conoce bien. Sí. En Ark. En Ark. Esto no es un comercial. El videojuego. Esta serpiente prehistórica llegó a medir entre 12 y 14 metros, pesando entre 730 kilos y 1 tonelada de serpiente. Que ya me pusiste a pensar. Esa madre. Ya me pusiste a pensar con lo de las medidas. Yo no tenía ni idea de cuánto medía, por ejemplo, la anaconda más grande. Yo pensé que incluso era más. Ahorita que dijiste el dato de 15 metros, en mi cabeza fue como, normal. O sea, ahorita me está diciendo que la Titanoboa medía eso. Serpiente prehistórica. Medía 14. 14. O sea, esta madre está hablando. Y el coronel dijo, tal cual, yo le calculo unos 15 metros. Ok. Lo que él vio. Lo que él intuye, ¿no? Ajá. Pero vamos a ver si tenía la razón o no. Entonces, encima de eso, los detractores dicen que todavía si existiera una serpiente así, sería imposible que se pudiera erguir 3 metros en el aire, pues debido al peso que debería tener esa serpiente y pues... Y la fuerza que tiene que tener. La fuerza, pero yo digo que todo es proporcional, ¿no? Bueno, ellos dicen que se hubiera... Es más que no podría respirar, que porque se aplastaría a sí misma con su propio peso y no sé qué. O sea, sí, pero es que también lo estamos viendo con la lógica de lo que conocemos. Ajá. Ahí es como Sí. Es como en Los Simpsons cuando... ¿Qué acabas de ver, Lisa? Sí. Ahora, pues no sé. Digo, a lo mejor no tiene nada que ver la comparación, aclaro. Pero los pinches canguros, güey, que se paran en su cola. O sea, Sí, ¿cómo es posible esa madre? Sí, no sé qué tiene que ver, pero no mames. O sea, no, que esto no se pueda como erguir y pararse 3 metros. Obviamente nada más fue un segmento de su cuerpo, no se para así en la colilla, ¿verdad? Sí. Los canguros, pues, están evolucionados para hacer eso. Pues tan solo la cobra se para. Sí. O sea, y es también serpiente. De hecho, la mamba negra también se para 3 metros. Sí. Y la mamba negra también mide unos 6 metros, la mitad. Sí, a ver, estoy hablando desde mi ignorancia, pero no me sorprendería el movimiento. Que esa cosa que no hemos visto, que es nueva, puede hacer eso. Puede hacer. Sí. Pero bueno, sí, estaba pensando, bueno, ya estábamos hablando de la credibilidad del coronel, credibilidad ¿verdad? De por qué, a ver si eso era cierto, ¿no? O sea, un güey con ese rango de rango, con ese rango. ¿Por qué debería ser rango, perdón? ¿Por qué mentiría? De hecho, él fue en los 80s a un programa en Reino Unido, muy, muy conocido, pero lo leí y ni lo apunté ni nada. Okay. Pero fue y ahí fue donde presentó la fotografía hasta los 80s, ¿verdad? Pues resulta que en una de las comunidades más famosas de internet, los foros de Reddit, no solo encontraron la ubicación exacta de la foto donde la tomaron, sino que también dieron con el ángulo exacto en que fue tomada y utilizando Google Earth fueron capaces de estimar la longitud de la serpiente en la foto.
O sea, midieron los huequitos que había en el terreno. Ah, no sé ok. O sea, usaron la información del mapa para entender un poco. Y sí, o sea, yo vi eso. Eso no se lo voy a poner porque... Pues, sí. Pero hacen la comparación, ponen la foto encima y la difuminan y luego la vuelven a poner normal y queda exacta. O sea, se ve que es el lugar. Pues el resultado de su medición fue 15 metros de largo. Okay. Justo lo que dijo el coronel. O sea que podríamos estar hablando de una Titanova. De una foto real de una serpiente tal vez prehistórica o nueva. Sí. Una serpiente... ¿Tú crees que... Digo, fuera el tema de dinosaurios. Vamos a poner el ejemplo de Titanova, que es un ser prehistórico. Y el tema del dinosaurio también. Digo, el tema del tiburón, que también anda debajo. O sea, ¿crees que hoy en día haya... Fuera del tema de leyendas, mitos y eso, ¿crees que hoy en día existan seres prehistóricos por ahí? Sí existen. Sí, yo creo que también. Sí, ya es bien sabido. Totalmente. O sea, bueno, yo estoy hablando de cocodrilos, de... No, claro. Eso. O sea, algo como más realista. O sea, el celacanto ya lo hemos mencionado varias veces, que es un pez prehistórico, que de hecho hasta es creo que antes de los dinosaurios. Sí. En ese entonces los peces tenían como 6 aletas, y ese güey tiene las 6 aletas. Y ves las aletas y están gordas, carnosas, son casi como brazos. O sea, él estaba ya en proceso de evolucionar para salir a caminar. Sí. La historia va más o menos así, no la investigué porque no estaba preparado para eso, pero lo creían obviamente extinto desde hace millones de años. Al celacanto. Y una vez, en uno de los viajes allá en los 1800, llegan a costas de África precisamente y se topan con que los lugareños se los comen. Los pescan y se los comen. Entonces pues los científicos de repente, no mames, ¿qué te estás comiendo? Sí. Un pez extinto hace millones de años. Pues resulta que había un buen era antes. El principal... como que la fuente de comida de esa área o de esa... Pues no sé, pero al menos era bastante común ahí en aquel entonces, ¿verdad? Sí. Y ahorita creo que todavía hay especímenes de celacanto. Ya. Pero bueno, y también está un tiburón que es también prehistórico, que de hecho hace años, creo que en lo del tsunami también salió. Sí. Que tenía unas cosillas aquí. O sea, es muy raro O sea, es muy raro verlos, pero ha habido ya, aparte del diseño, pero también es muy raro verlos. Y salen precisamente cuando hay algún movimiento de placas o algo así. Que bueno, a ver, tiene mucho sentido. Pero creo que hay mucha más probabilidad de que haya criaturas prehistóricas en el mar a que las haya en la tierra. O al menos en la tierra tenemos más probabilidad de verlas y no las vemos, entonces por algo, ¿verdad? Sí. Pero conlleva muchas cosas que una especie prehistórica exista ahorita, porque obviamente ya no hay lo que se alimentaba antes. Sí. Y tampoco hay cantidades de oxígeno que tenía antes, o sea, todo ya es más, empezando porque ya no existe su ecosistema. No, y volviendo a la misma teoría del tema terrestre, o sea, es más complicado encontrarlos hoy en tierra que debajo del océano, que a lo mejor ahí todavía se conservan cosas de ese entonces. O al menos se pueden esconder. Sí. Pero, ok, o sea, bueno, estábamos hablando de quizá el posible primer avistamiento de una especie de 15 una metros. Serpiente que tal vez no está registrada en la taxonomía, en la ciencia. Okay. Por eso es un críptido. No es reconocida por la ciencia. Es que imagínate ir en la selva, o sea, ahí en el Congo y eso, y encontrarte algo así. Todas las cosas que no ha de haber, o sea, en partes donde casi no hay gente o donde nadie ha ido. De hecho, hay zonas remotas con que no hay acceso y porque simplemente no se han hecho caminos o algo así, o son de muy difícil. Islas donde se ha dado su propio ecosistema, donde hay especies que no hay en ningún otro lado del mundo. Sí. Pero bueno, creo que vamos a pasar a la última historia. Esta es la más larga. Okay. Y aquí es donde gira un poco el tema de hoy. Pero bueno, vamos a darle. Dale. Esta historia, quería mencionar cuando la escuché por primera vez, fue en TikTok. Me topé con un TikTok y al principio pues yo todo lo que veo en TikTok es así como que ok, o sea, no lo tengo ahí como que de sin tocar, sin hacerle mucho caso. Pero
después llegó a un punto donde me entró así como que la imaginación y empecé a alucinarme yo acá de imaginar cosas si existirán o no. Y ya se me quedó, ya la dejé pasar, ni siquiera la guardé, se me quedó, pero tenía así como que en la mente guardada esa historia. Y ahorita que me puse a investigar este tema, pues dije, la voy a buscar. Vamos a ver. Vamos a buscarla. Y la busqué, el relato ya está tal cual, o sea, todos lo copian tal cual así escrito. O sea, es una narración de una persona, Sí. pero hay varios videos donde viene la misma narración, ya con otra voz, de un güey que lo está leyendo así nada más. Y y ya está en todos los en chorro de videos, canales y así. Y en ninguno, en la mayoría no dan créditos. O sea, Sí. está mal. Así como tampoco lo... Tampoco lo vamos a ver aquí. Entonces, como no había créditos, yo no la podía rastrear hasta la fuente Original. principal. Ya. Y ya no podía sacar más información si es que la hay, ¿verdad? Entonces, pues yo hice lo mejor que... Lo más que Lo pude. que se pudo con la información que había. No aseguro que esta sea la fuente, pero al menos fue lo más atrás que pude llegar. Parece ser que es un grupo de Facebook llamado Guajuapeños de Corazón. Guajuapeños de Corazón. Bien. Guajuapa es de Guajuapa de León. Creo que es Tengo idea. un lugar de Oaxaca, en México. El estado de Oaxaca, en México. Este grupo se llama Oaxapeños de Corazón y parece que tienen una sección y un canal de YouTube llamado Ecos de la Noche. Nice. Entonces, en su canal de YouTube Ecos de la Noche tienen varios, ¿cómo se dice? Varios relatos. La verdad yo nada más escuché este. Pero si todos son iguales a este, pues han de estar buenos. Entonces, ahí para que O sea, en un quemón. se den una vuelta. Entonces, esto es de Ecos de la Noche, pero en sí la anécdota pertenece a un hombre llamado Juan González, que es al que le pasó esto. Y es precisamente de Guajuapan de León, en el estado de Oaxaca, aquí en México. Esto ocurre en una comunidad en la Sierra de la Mixteca. Estamos yéndonos hacia la sierra, hacia las montañas y la jungla en Oaxaca, ¿no? Sí, la selva, tal cual. Sí, oaxaqueña. Cuando estamos diciendo una comunidad, me refiero a una comunidad rural, o sea, una aldea, por así decirlo, o un lugar donde no hay electricidad y así, ¿verdad? Juan González. Juan era un trabajador del INEGI. Nosotros ya sabemos que es el INEGI, pero por si hay alguien que no es de México, el INEGI significa Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el INEGI el gobierno recopila información de los ciudadanos. Con el INEGI podemos saber cuántos ciudadanos hay en México, cuánto ganan, cómo viven, de las familias, cuántos miembros tienen. ¿Cuántos miembros por casa hay? Todo ese tipo de cosas. Es un censo anual, creo que es. Sí, creo que Es cada 5 años. Cada 5 años. Ah, ok. Sí, cada 5 años y ya se actualiza lo que es la población. Ok. Sí, o sea, actualiza muchas estadísticas de todo. A cuántas teles tienen, si tienen internet, Sí, teléfono. O sea, sí. sacan toda la Y información. el mismo INEGI te dice, por ejemplo, en ese tipo de pueblos, no, en ese tipo de aldeas o eso, cuántas estiman ellos que hay, ¿no? Porque no es como que lleguen ahí. Pues al parecer sí llegan, Sí o llegó. hasta cierto punto, Sí, ¿verdad? sí llegó. Sí. Precisamente vamos a hablar de esta persona, de Juan, que es un trabajador del INEGI, o era, y él cuenta que en esa época era lluvioso y le tocó ir a esta comunidad que estaba metida en la sierra, ¿verdad? Bueno, por la sierra. Sí. Y de por sí el camino ya es peligroso porque el camino pasa por riscos, por barrancos. Y en tiempo de lluvia, pues es peor. Es más peligroso, está más suelto todo. Si nos vamos hacia lo más catastrófico, pues hay derrumbes, deslaves. Y pues si no, mínimo el suelo está resbaloso y te puedes ir para un barranco. Sí. Si no te quiebras una pata, te matas. Es correcto. Ahora, en aquella ocasión le tocó ir a esta comunidad. La camioneta del INEGI no podía acceder hasta allá. No, pues no. Así que lo acercaban lo más posible y lo dejaban ahí y al vato tenía que caminar. Bueno. El güey dice que ya llevaba hora y media caminando y ya eran las 6 de la mañana. Estamos hablando de que al vato Madre. o sea, era una
madriza. El mejor jale de su vida. El güey lo dejaban a las 4:30 de la madrugada y caminaba. O sea, que 100% oscuro en medio de la sierra. Aparte me imagino el clima, o sea, esa hora... Y lluvioso. Bueno, no sé si ahí estaba lloviendo en ese momento, pero era temporada de lluvia. Entonces, ya llevaba 1:30 caminando el vato en la madrugada, solo. Eso es amor al jale, O sea. Pues ya que... Mientras pasaba por uno de estos caminos que iban paralelos al barranco, al fondo del risco, escuchaba una especie de mugido. Como el sonido que hacen las vacas. Ajá. Así, sí. Pero dice él que era más grave que el de una vaca. Ya. Yo, de hecho, mientras estaba leyendo esto e investigando, me di a la tarea de bajar un pinche sonido de vaca. Un video donde está mugiendo una vaca y en el programa que tenemos ahí de edición le bajé lo hice grave. Grave es más así. Y soy un pinche monstruo, o sea. Es más, a ver si me acuerdo, se los pongo justo ahora. En este momento. No tiene sentido eso porque pues... bueno. Ahí debería haberse escuchado si no se me olvida. Y para que vean pues más o menos lo que estaba oyendo el vato. Sí. Esto lo oía al fondo del barranco. No se quería asomar porque pues no se iba a ir de acuerdo. Era el guarden. Ajá, ándale. Y dice que él no sabía qué era, pero se oía bastante fuerte y no quiso averiguar. Así que él siguió caminando y dijo, yo no sé. Yo no sé nada. No sé nada. Mi día. Yo voy a trabajar. Yo no escuché nada. Pero que en su mente sí traía así como que, ¿qué chingados es? ¿Qué es eso? O sea, el vato iba así como con la curiosidad, ¿va? Sí, claro. Recalca que es imposible que una vaca estuviera allá abajo simplemente debido a la naturaleza del terreno. O sea, pura piedra y, o sea, ¿qué chingados va a ser una vaca ahí? Sí. Finalmente llegó a la comunidad después de haber escuchado todo el camino aquellos sonidos. Empezó su trabajo tratando de darle la mayor celeridad posible. Dice que la comunidad estaba compuesta de aproximadamente 10 casas, una comunidad muy pequeña. 10 casas con 20 hijos cada una. Lo cual le hubiera facilitado mucho su trabajo, que eran encuestas, él hacía encuestas, ¿verdad? Si no fuera porque la mayoría de las personas ahí hablaban mixteco. Sí. Que es una lengua indígena de México, bueno, de los nativos mexicanos. Y entonces tuvo que pedirle de plano, pedirle a un señor el enorme favor de hacerle de intérprete, de traductor. Y el señor amablemente accedió, gustoso. Dice Juan que normalmente las personas son muy agradecidas con los trabajadores de gobierno porque pues les traen despensas, les traen ayudas, ¿verdad? Sí. Entonces pues ellos están muy agradecidos. Pues de forma regular envían alimentos y así. Juan llevaba ya unas 2 horas censando cuando escuchó de nuevo aquellos ruidos proviniendo de la sierra. Los oía así como que a lo lejos, pero él seguía en su rollo, ¿verdad? Después de un rato, ya había dado la 1 de la tarde. Resulta que cada encuesta le tomaba como 45 minutos hacerla porque precisamente en ese tipo de lugares él hacía el tipo de encuestas que hacía era lo que él llama cuestionario de modo ampliado. Ya. O sea que por ser ese tipo de lugar era un tipo de encuesta si quieres sacar lo más información posible de esos lugares. Sí. Y aparte 45 minutos en promedio, pero aparte el tiempo que tardaban en las traducciones, de traducir de un lado, de un idioma a otro. Así que pues digamos que le tomaba un poquito más de 1 hora. 10 horas ahí mínimo se iba a llevar. Aún así, el tiempo que tardaba por viviente incrementaba por la traducción. Se encontraba censando en la entrada de una casa a una señora. La señora estaba en la puerta y él estaba afuerita, ¿verdad? Con el señor traductor. Y de repente se empieza a escuchar el mismo sonido, el mugido grave de vaca. Sí. Y la señora de plano, dice él, la señora de plano me cerró la puerta en la cara y se metió a su casa bien espantada. Así dice él. Fue cuando Juan dijo, bueno, pues, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué pedo? Y ella le preguntó al señor, al intérprete, al viejito. Y a lo que el señor le respondió,
La gente le tiene mucho miedo a los sapos. Allah. Ponte Ponte el tiro. al tiro. También dijo el Señor, después de las 5 de la tarde todos se encierran y ya nadie camina por ahí. Este güey. O sea, el vato ahí, Este güey ahí. el único güey. Juan dice que se daba una idea de por qué la gente se iba a su casa temprano, porque no había energía eléctrica. Sí. Ahí vivían con leña, vivían con lo que ellos mismos producían. Sí, el día a día es Ajá, distinto. es ahí. distinto. O sea, eso el güey sí se lo dice, bueno, se me hace lógico. Ahora, probablemente, esto sí no venía de ahí, pero yo me imagino que la sierra te tapa el sol a veces antes de la hora. Sí, es lo que te digo, es muy distinto el día ahí. Ahora sí que anochece más rápido. Por seguridad es mejor que Sí, sí, sí. resguardes. O sea, ahora sí no tienes nada que estar haciendo cuando cae la luz del sol. Sí. Ahora, o sea, todo esto él lo entendía. Lo que no entendía era por qué tenían miedo los habitantes. Entonces el Señor le dijo que le iba a contar y le dijo, allá tú si me crees o no. Yo te voy a decir lo que sabemos. Pero pásale por mi casa. Dice, el Señor le dijo que esos sapos son cosas malas, no son cosas de la naturaleza. Los más grandes miden lo que un niño de 10 años. Estamos hablando que estaban de este vuelo. Sí. Sentados, obviamente, no están así. Hello, my baby, hello, my honey. El sapillo que bailaban. Ya sí es cierto. Con un sombrero. Sí. Chale, bueno. Y los más chicos miden lo que un perro grande. Habitaban en las barrancas, los sapos, y cuando no llueve se hacen de piedra. Esto es un comportamiento. Los sapos no se hacen de piedra, sí, pero se entierran algunos sapos. Okay. Y se le llama brumación, de hecho, a este procedimiento. Es como la hibernación de los mamíferos. Pero estos güeyes se entierran y ahí se quedan meses. O sea, ahí están y sin moverse, o sea, inmóviles, como si se murieran, y se reactivan cuando llueve. Pero aquí dicen que estos sapos se hacen de piedra. Tal vez es algo similar. O sea, a lo mejor la interpretación que ellos le dan, ¿no? Digo, al final... Bueno, es que dice que en épocas de calor los lugareños los veían hechos piedra cuando bajaban al río y que parecían de barro, pero cuando llega la lluvia vuelven a la vida y se ven sus colores, dice el Señor. Dice, son colores verdes, café, y había otros color oscuro y otros rojos con amarillo. Esto ya es un sapo dardo, ¿no? De la jungla, de los sapitos que tienen manchas de colores. Que los colores son como colores muy exóticos. Indicadores de que son venenosos. Sí. Y precisamente dice el Señor, los sapos rojos con amarillo son los peores porque sueltan una baba que paraliza a la gente, quien ya no come y ya no bebe hasta que se seca y muere. O sea que si te toca esa toxina o algo. Sí, pues me imagino que debe ser un veneno, te paraliza, pero en un sentido, algo le hace a tu cuerpo. Sí, te envenena. Exacto. Y sin embargo, los otros también eran peligrosos, dice el Señor, porque a veces agarraban a las personas y se las llevaban. Nunca se volvía a saber de ellas. Quizá las enterraban, o sea, quizá algo. Bien saben. Bueno, supuestamente, ahorita vamos a ver una posible teoría. Dice que Juan quedó intrigado con lo que el hombre le contó, así que le pidió, pues, más información al respecto, ¿verdad? ¿Qué más? Dice que le preguntó por qué dicen que no son de la naturaleza, o por qué dicen que son algo malo, y que el Señor le dijo que eran criaturas que cuidaban a los brujos, que eran guardianes de la gente que habita más metido en la tierra y que hace el mal, refiriéndose a estos supuestos brujos. Sí. Dijo que los hacen de barro, pero que para darles vida necesitan sacrificar a una persona y que con rituales de brujería y magia negra los hacían. Entonces eran como que familiares, sí, lacayos, invocaciones. Esta es la parte donde pues nos salimos un poco de la criptozoología, ¿no? Sí, pero pues es la información que dicen en este relato. Para más tarde el Señor le sugirió a Juan que ya se fuera, pues nadie en la comunidad le iba a dar alojamiento porque pues es un desconocido, ¿verdad? Y Juan le dijo al Señor, bueno, pues usted ya me conoce, ya tengo trabajando horas conmigo. Y dice, sí, pero pues no te conviene quedarte aquí.
Tal cual. Ajá. La madre. También le dijo que los sapos, le dijo el señor, habían despertado tan temprano porque seguramente sabían que Juan, un desconocido, andaba en el área. Así le dijo el señor. Sí. Así que sería peligroso para él quedarse más tarde. El señor acompañó a Juan a un buen tramo, pero llegó un punto donde le dijo que hasta aquí te acompaño, hasta aquí llego. Y le dijo, camina rápido y no te pares donde los árboles hacen sombra. Y si escuchas lo que escuches, no voltees y mucho menos bajes las barrancas. El trabajador ya llevaba otra vez como 2 horas de camino y ya eran las 4 p.m. más o menos. Y estaba casi a mitad de camino. La madre. Es demasiado, ¿no? Cuando volvió a escuchar los mugidos, dice que no sabe si era su sugestión ya, pero los escuchaba más cerca. Y fue entonces donde dijo, yo voy a correr. Sí. Y que esa parte del camino era todo sombra porque los árboles eran altos, o sea, cubrían todo, ¿verdad? Y dice él tal cual, no es mentira, pero abajo se escuchaba como sacos pesados que caían al suelo. O sea, como que iban brincando esas madres y se oía así golpes secos. Y poco a poco se dejó de escuchar porque pues los iba dejando atrás hasta que llegó a su destino, el famoso Juan. La madre. Juan González. Saludos a Juan, ojalá pueda ver este video y nos cuente un poco más. Pues digo, aquí al final se junta todo ese tema de brujería con el tema de criptozoología. Pues un animal que no debería existir, ahora sí que sí, ese sí, para que veas, ni por aquí me de pasaba. Ese tamaño. Sobre todo por lo que mencionan de que era de piedra y luego cuando llovía volvía como a salir. Que me hace mucho sentido, o sea, es un sapo, si ves un sapo que hace eso, que la abrumación que se entierra y lo traduces a una versión exagerada de las creencias de la gente. Hace piedra y tal. Sí. O versión mágica, versión mística de las creencias de la gente. Me hace mucho sentido. Sí. De hecho, por ahí vi en el grupo ese, en los comentarios le ponían, habían fotos. Hay una foto de una piedra que tal cual parece un sapo, pero gigante. O sea, tal cual, se ve así la forma. Pero creo que es un caso de pareidolia, o sea, de que tu cerebro te hace hallarle forma de algo, ¿verdad? Sí, también por ejemplo el veneno que les tiran y paralizan, igual como que se puede exagerar un poco y es algo... Tal vez es que no tiene sentido, ¿no? Que haya... Eso ya es una especie de... Son ranas, para empezar. Sí. No son sapos, son ranas. Hay sapos que... Bueno, también hay sapos, creo que tienen toxinas. Creo que sí, digo, no me hago mucho caso, pero... O sea, hace sentido y no hace sentido. Si ya tienes una especie de sapo gigante desconocida, o sea, que todavía haya otra especie de sapo gigante desconocida venenosa. Sí, es... Y otra cosa... O sea, no estoy tratando de hacerlo menos. De desmentir ni nada, ¿verdad? Pero me quedé pensando yo cuando leí esto o cuando escuché esto. La gente que vive más metida en la sierra que hace el mal. ¿Hace el mal a quién? O sea, no hay nadie. Nomás hay como 10 casas. Y ese brujo vive metido en la sierra. Sí. O sea, o alguien de la comunidad va a salir y se va a meter a la sierra y lo va a contactar. Oye, güey, me cae mal el vecino. Entre ellos. O sea... Sí, digo, al final... Un poco forzado, ¿no? Está un poco forzado. Porque sí, como dices, ¿a quién le va a hacer? A mí, en sí, lo que me dio miedo, esa de la primera vez que lo oí, fue cuando dicen que... Es porque ellos te cuentan desde el principio que son sapos gigantes. Sí. Y que oye ese ruido, el vato. Entonces yo me imaginé... De hecho, creo que lo primero que oí es lo de los mugidos. No, pues yo escuchaba mugidos de vaca, pero más graves. Y yo dije, chinga, o sea, pues que una vaca gigante, sí. ¿Qué chingas? Y ya cuando el vato dijo sapos, dije, a la bestia. O sea, me sentí en su lugar y me imaginé, o sea, si yo estuviera en un rancho y escuchando también, esas madres. Para también imagínate, o sea, el sonido que hacen, cómo viaja en ese... Ajá, como tipo riscos, eco o algo así, también eso lo empeora aún. Pero no sé, o sea, sea verdad o no, si... Sí, claro. Si eso me pasa a mí, me traumo. Imagínate el regreso ya todo sugestionado y sabiendo que te falta demasiado. Y solo. Y luego hace lo más largo el camino. También. A la bestia.
Digo, independientemente de su gestión o no, te complica todo. Pero... Es más, tan solo ver un pinche sapo que mida el tamaño de mi gato, No, ya con eso me cago. Que te dicen, Sí. Y que te dicen, no voltees, puta madre, o sea, lo que quieres es voltear para ver. Y no qué- te quedes, que no te quedes para nada. Ahora, no te un quiere. sapo del tamaño de un niño, no, pues ya. No, ya. Me muero. no mames, sí. No, qué estrés, pero muy, muy buen tema. Creo que tocaron varios puntos y otra vez como que te vuelves a cuestionar, ¿no? De, madre, o sea, si existiera eso. O sea, pues, hay un chorro de lugares en el mundo Sí. que ni un humano se ha parado nunca en la vida. Sí, por ejemplo, tan solo en el Amazonas, o sea, demasiados En las lugares muy junglas. comunes que están muy conocidos, pero que a la vez tienen alguna zona que no está ¿Qué explorada. animales puede haber ahí? O sea, Sí, qué animales puede haber incluso abajo en el subsuelo, o sea, conectado. en cuevas. Sí, cuevitas que no hemos En cuevas. descubierto. También en las cañones. cuevas hay animales ciegos que como evolucionaron allá Sí. adentro no ocupan ojos, o sea, no puedes ver nada. Digo, así como se busca infraestructura de pirámides subterráneas o templos debajo que se han encontrado incluso y que no hay acceso, imagínate también todo lo que hay ahí. Deja tu tesoro, sino animales, especies y todo. Ecosistemas que nadie ha Ujú. visto nunca. Ya ni siquiera te vayas al tema, un dragón o lo que sea. No, o sea, imagínate la flora, la fauna, Ándale. todo lo que puede haber ahí. Eso es lo que a mí me llama la atención, es lo que Sí. me gusta. Por eso estas historias a mí, lo de Sí. la serpiente gigante, dije, a la bestia, o sea, por ahí hay una pinche animal que nadie ha visto. Sí, sí. que a ver, puta, puede existir. Ajá, o sea, que puede existir. Eso es lo que a mí me o sea, llama la imagínate, el atención. lugar está cero explorado por gente. Es el lugar perfecto para que alguien se desarrolle ahí y que de vez en cuando se salga y Ujú. regrese y todo. O sea, no. Criptozoología es, tú oyes criptozoología y piensas en el Yeti, en el monstruo Sí. del lago Ness. Sí es de eso, pero en sí es animales no reconocidos por la ciencia. Sí. Y es por eso que me gusta tanto los animales gigantes, porque es algo muy probable. O sea, Sí. tiene más probabilidad de existir, Sí, sí, sí. pero pues no va a ser el único episodio de criptozoología, ¿verdad? Y ya No. veremos ahora sí los criptidos que todo el mundo conoce, o tal vez algunos que no muchos conocen, Sí. y que son más, más místicos, más improbables de que existan, Claro. pero eso los veremos en otra ocasión. Por lo pronto, vamos a dejarla hasta aquí, si les Fue parece todo. bien, Claro que sí. Fue todo por hoy. y atrévanse a cruzar el horizonte de sucesos.